Hola, sean todos bienvenidos a este espacio en el cual mostraré tópicos relacionados al lenguaje de programación Julia. La idea de estos videos es ir abordando las bases del lenguaje y llegar a revisarlo desde la vista del análisis de datos. Yo soy César Carrasco y actualmente estudio un magíster en Data Science. Espero que este contenido les sea de utilidad. ¿Por qué utilizar Julia? Julia es un lenguaje de alto rendimiento. Esto proporciona ejecución eficiente para cálculos numéricos y científicos. Tiene una sintaxis que se asemeja a Python y MATLAB, lo que facilita la transición para aquellos familiarizados con esos lenguajes. También admite programación orientada a objetos y funcional, lo que permite ajustarse a las necesidades de diversos proyectos. Se destaca en el manejo eficiente de matrices y operaciones numéricas. Esto es especialmente útil para aplicaciones científicas y de análisis de datos que involucran cálculos intensivos. Este lenguaje fue diseñado para aprovechar el poder de la computación paralela y distribuida. En otras palabras, para aprovechar el poder de sistemas multinúcleo y clusters para acelerar cálculos complejos. Permite interoperabilidad con otros lenguajes de programación como Python, C, Fortran y R. Esto facilita la incorporación de código existente y bibliotecas de diferentes lenguajes en proyectos Julia. Es open source bajo licencia MIT, lo que ofrece libertad para usar, modificar y distribuir el lenguaje en proyectos personales y comerciales. Es adecuado tanto para tareas pequeñas como para problemas de gran escala. Su mayor mérito, a mi parecer, es que tiene una buena combinación en una sintaxis legible y su rendimiento cercano al lenguaje de bajo nivel. Esto permite a científicos e ingenieros prototipar rápidamente y luego optimizar algoritmos cuando sea necesario. Para comenzar a programar con Julia, primero debemos dirigirnos a la página oficial del lenguaje, que es www.julialang.org, sitio donde puedes bajar el instalador del lenguaje y su documentación oficial. Es importante destacar que aunque varios creadores de contenido se esfuerzan en realizar contenido de calidad sobre diversos tópicos, cuando hablamos de software, siempre es una buena práctica familiarizarse con la documentación del lenguaje. Acá en la imagen podemos apreciar las diferentes opciones que actualmente nos permiten descargar, destacando que está disponible para Windows, Mac OS, Linux y el código fuente para su análisis. También se puede apreciar que hay una versión para sistemas de 32 y 64 bits y que existe en Windows una versión portable para poder ejecutar rápidamente el lenguaje a través de una unidad flash de memoria USB. Una vez instalado Julia en el equipo, desde la terminal se puede llamar al programa escribiendo Julia y pulsando la tecla Enter. Al hacer esto, se entra al REPL, que es simplemente una interfaz interactiva que tiene ciertos lenguajes de programación que permiten a los desarrolladores ingresar líneas de código. REPL significa Read, Eval, Print Loop, lo que en español se podría traducir como bucle de lectura, evaluación e impresión. En esta interfaz podemos apreciar que nos aparece el enlace a la documentación. También nos indica que pulsando la tecla de signo de interrogación entramos a la ayuda del sistema, y si pulsamos corchete derecho y signo de interrogación entramos a la ayuda de PKG, que es el gestor de paquetes de Julia. O sea, con PKG instalaremos bibliotecas que usaremos en el futuro, entre otras cosas. En el REPL podemos ya interactuar con el lenguaje de programación y podemos hacer desde operaciones básicas matemáticas, por ejemplo una multiplicación, 7 por 8, aprieto Enter y nos da el resultado. O sea, se podría utilizar como una calculadora, y también podemos asignar variables, entre otras funciones. Aunque este no es un video enfocado en variables, aquí vamos a ver algunas. Por ejemplo, A vamos a asignarle 78. Entonces yo al escribir A y pulsar Enter, me va a dar el valor almacenado en la variable A, que es 78. Yo también podría hacer sumas, por ejemplo, ya que 78 es un número y ya tiene asignado ese valor. Yo voy a poner A más 2, lo que se podría traducir como 78 más 2, y la respuesta va a ser 80. También
yo podría asignarle a una variable una cadena de texto, por ejemplo, el típico hello world. Aprieto enter y ahí me aparece el primer hello world o el hola mundo, que es muy típico en la programación mostrar ese tipo de ejemplo con Julia, y al escribir la variable hola y pulsar enter veo la información almacenada. Si nosotros queremos salir del REPL, simplemente pulsamos el comando exit y escribimos, abrimos y cerramos paréntesis y pulsamos enter. Gracias por mirar el video. Si la información te fue de utilidad, agradecería que te suscribas y le des like al video. También puedes encontrar información en nuestra página web www.datosdeciencia.cl. Un abrazo y te espero en el próximo video.